¿Qué pasaría si un hijo, después de muchos años, buscara a la madre que lo entregó al nacer? Esta es la historia de Camila, una joven que, presionada por el rechazo y el miedo, tomó la decisión más dolorosa de su vida, dar a su bebé en adopción. Años más tarde, ese niño, ahora convertido en joven, emprende una búsqueda que lo llevará a descubrir secretos ocultos, heridas nunca sanadas, y la sorprendente manera en que Dios puede transformar el dolor en esperanza. Lo que encontrarás aquí no es solo una historia, es un viaje de redención que podría cambiar tu manera de ver la vida. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los vidrios de la ventana, como si quisiera colarse en la habitación y apagar la tormenta que llevaba por dentro. Camila, sentada en la orilla de su cama, sostenía entre sus manos un sobre arrugado, la prueba de embarazo. 2 líneas rojas bien marcadas le gritaban la verdad que había intentado negar durante semanas. No puede ser, murmuraba entre sollozos, cubriéndose el rostro con ambas manos. Tenía apenas 19 años, era la primera de su familia en entrar a la universidad y la esperanza de sus padres, que habían trabajado toda la vida para darle una vida mejor. Pero ahora, esa esperanza se le había caído encima como una losa. El corazón le latía con violencia, y en su mente no dejaba de repetirse una pregunta que parecía no tener respuesta: ¿qué voy a hacer? El cuarto estaba oscuro, solo la lámpara del escritorio lanzaba un resplandor amarillento sobre los libros y apuntes de ingeniería que, de pronto, parecían insignificantes. La lluvia se mezclaba con su llanto, y en el silencio de la noche Camila sentía que el mundo entero se le venía abajo. Al día siguiente, con el mismo sobre entre las manos, reunió el valor para hablar con sus padres. Esperaba reproches, sí, pero no estaba preparada para la frialdad con la que recibió la noticia. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Camila? Su padre golpeó la mesa, dejando que la taza de café se estremeciera. Has destruido todo nuestro esfuerzo. Su madre, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, añadió con voz cortante: aquí tienes 2 opciones, abortas y sigues tu vida como si nada, o te vas de esta casa. Camila se quedó paralizada. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Abortar?, susurró. No. No puedo hacer eso, es mi hijo, mamá. Entonces lárgate, sentenció su padre, dándole la espalda. El silencio que siguió fue más cruel que los gritos. En ese instante, comprendió que estaba sola. Esa noche preparó una pequeña mochila con ropa, algunos ahorros y el sobre que se había convertido en la carga y, al mismo tiempo, en la única certeza de su vida. Salió de la casa sin mirar atrás. El aire frío de la calle la golpeó en la cara, y mientras caminaba bajo los faroles apagados, sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. ¿De verdad estoy sola? Nadie puede entender lo que siento, pensaba con desesperación. Recordó vagamente unas palabras escuchadas en la infancia, cuando su abuela la llevaba a misa: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, Jehová te recogerá. Salmo 27:10. Sacudió la cabeza, casi molesta. No quería pensar en Dios, no ahora. Si existía, ¿por qué la dejaba pasar por esto? Los días siguientes fueron un torbellino. Encontró refugio en la habitación que le prestó una amiga de la universidad, pero la incertidumbre no le daba tregua. Se miraba al espejo y acariciaba su vientre a un plano, preguntándose si tendría la fuerza para continuar. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque, tomó su celular y marcó el número de Adrián, el padre del niño. Cuando él contestó, su voz sonaba despreocupada. ¿Estás loco?, le gritó ella después de contarle. No puedes simplemente ignorar esto.
Del otro lado, solo hubo silencio unos segundos y luego un suspiro. Mira, Camila, yo no estoy listo para esto. Es tu decisión, haz lo que quieras, pero a mí no me busques. La llamada se cortó. El mundo volvió a desplomarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, habló en voz alta con un nudo en la garganta: Dios, si realmente existes, si de verdad escuchas, dime qué hago. El eco de su voz se perdió entre los árboles del parque. No hubo respuesta. Solo el canto lejano de un ave y el ruido de los autos pasando. El embarazo avanzaba, y con él la carga emocional. Camila caminaba entre sombras de miedo y destellos de esperanza. A veces, al sentir la primera patadita en su vientre, experimentaba un calor extraño en el corazón. Eres mío, susurraba, y no dejaré que te hagan daño. Pero las preguntas volvían como oleadas: ¿cómo alimentar a un niño? ¿Cómo pagar pañales, medicinas, escuela? Ella apenas sobrevivía con trabajos de medio tiempo. El desespero la hacía llorar cada noche. Fue en ese contexto cuando conoció a una pareja mayor, Martín y Rebeca. Ellos eran amigos de la madre de su amiga y habían escuchado de su situación. Una tarde la invitaron a cenar en su casa. La mesa estaba llena de platos sencillos, pero había algo distinto, un ambiente de paz que ella no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Antes de comer, Martín inclinó la cabeza y lloró: Señor, gracias por tu provisión. Bendice estos alimentos, bendice a Camila y al niño que viene en camino. Camila sintió un estremecimiento. ¿Por qué oran por mí si apenas me conocen?, pensó. Fingió sonreír, pero en su interior algo se movía. Esa noche, de regreso al cuarto que ocupaba, se tumbó en la cama mirando el techo. No dejaba de escuchar en su mente aquellas palabras: bendice a Camila y al niño que viene en camino. Nadie la había bendecido en meses. Nadie la había visto con compasión. ¿Podría ser que Dios todavía la miraba? Sin embargo, el miedo era más fuerte. No puedo. No voy a poder darle lo que necesita. Quizá lo mejor sea que alguien más lo críe, alguien que de verdad pueda hacerlo, pensaba mientras abrazaba la almohada. Las lágrimas rodaban silenciosas por su rostro. Sabía que se acercaba la decisión más difícil de su vida. La historia de Camila apenas comenzaba. Había perdido el respaldo de su familia y el amor del hombre en quien confió, pero en medio de ese vacío también aparecían destellos de algo que ella no entendía del todo: personas que oraban por ella, palabras que parecían venir de otra parte, y esa sensación de que no estaba completamente sola. Mientras acariciaba su vientre, le susurró a su hijo: no sé cómo lo voy a hacer, pero te prometo que tu vida tendrá sentido. La lluvia volvió a sonar en la ventana. Camila cerró los ojos, intentando convencerse de que había esperanza, pero una pregunta la desvelaba: ¿hasta dónde tendrá que llegar para darle a su hijo el futuro que ella sola no puede ofrecerle? El tiempo pasó volando y, sin darse cuenta, Camila ya tenía 8 meses de embarazo. Su vientre redondeado era imposible de ocultar, aunque lo cubriera con abrigos grandes y bufandas interminables. Caminaba por las calles con la mirada baja, temiendo las miradas curiosas de la gente. Se sentía juzgada, aunque nadie le dijera nada. Cada paso era un recordatorio: estaba sola. No había vuelto a su casa desde aquella noche en que sus padres le dieron la espalda. Adrián, el padre de su hijo, nunca más contestó sus llamadas. Su única compañía eran los silencios largos en el pequeño cuarto que compartía con su amiga, y el movimiento constante en su vientre, que parecía reclamarle: aquí estoy, no me olvides. La madrugada del 17 de marzo, los dolores de parto comenzaron. Camila estaba aterrada. En la clínica pública, el olor a desinfectante se mezclaba con los gritos de otras mujeres en labor. Las luces frías del pasillo la hicieron sentir aún más pequeña. Respira,
Camila, respira, le decía una enfermera de cabello canoso mientras la llevaba a la sala de partos. Horas después, el llanto fuerte de un bebé rompió el aire. Camila sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo sostenía por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, tan lleno de vida. «Hola, mi amor, soy yo, tu mamá», susurró con la voz entrecortada. Lo besó en la frente, con el corazón dividido. Por un lado, una oleada de amor como nunca había sentido la envolvía, por el otro, una certeza brutal, como voy a criarte sola. Esa noche, mientras lo veía dormir en la cuna de la clínica, un pensamiento la atormentaba: ¿sería egoísta quedarse con él, sabiendo que no tenía nada para darle? Los días en la clínica pasaron rápido. Camila escuchaba conversaciones de otras madres con sus familias, repletas de regalos y visitas. Ella solo tenía su silencio y la soledad. Una tarde, mientras se sentaba en la sala común, se reencontró nuevamente a Martín y Rebeca, la pareja que semanas antes había orado por ella. Habían ido a visitar a una sobrina que también había dado a luz. Al verla, se acercaron con una sonrisa cálida. «Camila», exclamó Rebeca, abrazándola con cariño. «¿Y este pequeño milagro?». Camila trató de sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Es mi hijo», respondió bajito. Martín acarició al bebé con cuidado y dijo: «Dios le ha dado vida, y eso ya es un regalo inmenso». Camila se mordió los labios. Aquella frase quedó flotando en el aire, clavándose en lo más profundo de su corazón. Un regalo inmenso. Pero, ¿y si ella no podía cuidarlo? Esa noche, mientras su hijo dormía, Camila pidió hablar con ellos. Estaban en la cafetería de la clínica, un lugar pequeño con mesas metálicas y olor a café recalentado. «No sé qué hacer», confesó, con la voz temblorosa. «Amo a mi hijo, pero no tengo nada, no tengo casa, ni familia, ni siquiera el apoyo de su padre». Rebeca tomó su mano con ternura. «Camila, no estás sola. Dios te ve. Él conoce tus lágrimas». «¿Y de qué me sirve eso ahora?», respondió casi con rabia, apartando la mirada. «Si Dios me ve, ¿por qué me dejó sola cuando más lo necesitaba?». Hubo un silencio pesado. Martín respiró hondo y habló despacio: «A veces pensamos que Dios nos abandona, pero en realidad, Él está allí en medio del dolor. Tal vez no lo veas aún, pero su plan es más grande que lo que ahora puedes entender». Camila bajó la mirada. En su interior, esas palabras la confundían y la consolaban a la vez. Pasaron los días y la presión crecía. Los papeles de la clínica ya estaban listos: o se llevaba al bebé, o firmaba para darlo en adopción. Cada vez que miraba los ojos de su hijo, sentía que se moría por dentro. En una madrugada silenciosa, lo tomó en brazos y lo meció. «Mi amor, perdóname, no sé qué hacer. Te quiero tanto, pero no quiero verte sufrir conmigo». Las lágrimas caían sobre la manta del bebé. De repente, recordó un pasaje que había oído en la voz de su abuela, años atrás: «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué». Jeremías 1:5. ¿Será que Dios también te conoce a ti?, susurró entre sollozos. ¿Será que tiene un plan, aunque yo no lo entienda? En ese instante, la puerta se abrió y apareció Rebeca. Había ido a verla temprano, sin avisar. Al verla llorando, se acercó y la abrazó sin decir nada. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Horas más tarde, Camila tomó la decisión más dolorosa de su vida: entregarlo en adopción. Pero no a cualquiera. Quería que fueran Martín y Rebeca, esa pareja que irradiaba un amor distinto, algo que ella no podía explicar. «Confío en que ustedes podrán darle lo que yo no puedo», les dijo,
con la voz quebrada. Solo prométeme que lo amarán. Rebeca lloró al escucharla. Lo amaremos como si fuera nuestro propio hijo, pero sobre todo, le enseñaremos que Dios lo ama más de lo que nadie puede amarlo. El día de la entrega fue un tormento. Camila lo vistió con un pequeño mameluco celeste, acarició sus manos diminutas y lo apretó contra su pecho como si quisiera detener el tiempo. Te amo, nunca lo olvides. Tal vez no estaré contigo, pero siempre serás parte de mí, susurró. Cuando finalmente lo entregó a los brazos de Rebeca, sintió que algo se arrancaba de lo más profundo de su alma. Su cuerpo temblaba, sus piernas casi no la sostenían. Quiso gritar, correr, arrebatarlo y huir. Pero permaneció inmóvil, con el corazón hecho pedazos. Al salir de la sala, vio a Martín con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante, un extraño consuelo la invadió: mi hijo no estará solo. Esa noche, en el cuarto vacío, Camila se recostó en la cama y abrazó la almohada como si aún sostuviera a su hijo. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. El silencio era insoportable. Pero en medio del llanto, una idea persistente golpeaba en su interior: quizá no lo perdí, quizá lo entregué para que viva. Era un pensamiento frágil, pero le daba un hilo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, algún día su hijo entendería lo que ella había hecho por amor. Y mientras trataba de conciliar el sueño, se preguntaba con un nudo en la garganta: ¿qué sentirá ese niño cuando un día descubra que su madre lo entregó? ¿Me odiará, o podrá perdonarme? Los años pasaron, y aquel bebé al que Camila había entregado entre lágrimas fue creciendo en brazos de Martín y Rebeca. Ellos lo llamaron Samuel, inspirados en la historia bíblica del niño que fue consagrado a Dios desde pequeño. La casa donde creció Samuel era sencilla, con paredes pintadas de tonos cálidos y un pequeño jardín que en primavera se llenaba de jazmines. No había lujos, pero sí amor en cada rincón. Cada noche, antes de dormir, Rebeca se sentaba a su lado para contarle historias bíblicas y orar. Dios te conoce, Samuel, le decía acariciándole la frente. Él tiene planes para ti, aunque aún no los entiendas. Martín y Rebeca nunca ocultaron la verdad de su adopción. Desde niño, Samuel supo que no había nacido de ellos, pero siempre escuchaba la misma frase que lo llenaba de calma: no naciste de nuestro vientre, hijo, pero naciste en nuestro corazón. Aunque esas palabras le daban seguridad, también habrían preguntas que no sabía responder. ¿Quién me dio la vida? ¿Por qué me entregó? Cuando tenía 12 años, un compañero de la escuela se burló de él: seguro tu mamá no te quiso. Aquella frase le atravesó como un cuchillo. Esa tarde llegó a casa, se encerró en su cuarto y lloró hasta quedarse dormido. Rebeca entró más tarde, lo abrazó con ternura y le susurró: no fue tu culpa, hijo. Tú eres un milagro. Quizá algún día descubras la verdad, pero lo único que debes saber ahora es que siempre fuiste amado. Lo que Samuel no sabía era que Rebeca guardaba en lo profundo de un cajón un sobre amarillento, la carta que Camila había dejado al momento de la adopción. Sabía que llegaría el día en que su hijo estaría listo para leerla, pero hasta entonces debía esperar. Años más tarde, con 16 cumplidos, Samuel estaba buscando unos documentos escolares en el estudio. Entre carpetas viejas encontró aquel sobre, un poco gastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado, pensando que sería un papel sin importancia. No era un simple documento legal, dentro había una nota escrita a mano. La letra era torpe, pero cargada de emoción. Samuel, si algún día lees esto, quiero que sepas que te amé desde el primer momento. No te entregué porque no te quisiera, sino porque quería que tuvieras una vida mejor de la que yo podía darte. Siempre serás parte de mí. Las lágrimas le nublaron la vista. Era la voz de su madre biológica, la voz que nunca había escuchado, pero que parecía hablarle directo al corazón. ¿Por qué, mamá?
susurró. ¿Por qué no pudiste quedarte conmigo? Guardó la carta en su bolsillo. Esa noche bajó a cenar, pero apenas probó bocado. Sus pensamientos eran un torbellino, gratitud hacia sus padres adoptivos, dolor por la ausencia de su madre biológica, y una pregunta que no le dejaba en paz: ¿acaso fui abandonado, o fui amado de una manera distinta? Esa madrugada no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo. Recordó un versículo que había escuchado muchas veces en la iglesia: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Pero no podía evitar la duda: ¿cómo puede un abandono ayudar a bien? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre me entregó? Era una lucha interna entre la fe que había recibido en casa y la herida que acababa de abrirse con la carta. Al día siguiente, Samuel se armó de valor. Salió al patio, bajo la sombra del limonero que siempre perfumaba el aire, y se sentó junto a Martín. «Papá, encontré la carta de mi madre biológica». Martín lo miró con calma. «Sabía que tarde o temprano la hallarías», dijo con voz serena. «La guardamos porque pensamos que aún no estabas listo». Samuel apretó el papel con fuerza. ¿Tú crees que algún día pueda verla? ¿Crees que ella quiera verme? Martín le puso una mano en el hombro. Hijo, si en tu corazón arde ese deseo, preséntalo primero a Dios. Él abrirá las puertas correctas en el momento indicado. Samuel bajó la mirada. Aquellas palabras lo desafiaban a confiar. Esa noche, Samuel se arrodilló junto a su cama. Por primera vez, oró con todo su corazón, no repitiendo frases aprendidas, sino hablando desde su dolor. Señor, si de verdad me escuchas, muéstrame el camino. No quiero vivir con esta duda toda mi vida. Era una oración quebrada, pero sincera, y en ese momento, aunque no escuchó una respuesta audible, sintió algo nuevo, una paz suave, como si alguien le dijera en lo profundo: no estás solo. La carta había abierto una herida, pero también había sembrado un propósito: Samuel quería conocer su origen. Y con esa determinación, comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Tendrá el valor de buscar a su madre biológica, y estará ella lista para enfrentarse al hijo al que entregó tantos años atrás. El hallazgo de la carta se convirtió en un punto de quiebre en la vida de Samuel. Aquel sobre amarillento, con la letra temblorosa de su madre biológica, se transformó en un eco constante que lo acompañaba a todas partes. Ya no podía concentrarse en las clases del último año de secundaria ni en las charlas con sus amigos. Su mente volvía una y otra vez a esas palabras: siempre serás parte de mí. Las calles por donde caminaba parecían llenas de rostros desconocidos que podrían esconder una historia conectada a la suya. A veces, en medio de una multitud, pensaba: ¿será que mi madre está cerca? ¿Podría pasar a su lado sin reconocerla? Por las noches, la lucha era más fuerte. Se acostaba en la cama mirando el techo, con la carta en sus manos. ¿Por qué me entregaste, mamá?, murmuraba en la oscuridad. ¿Fue miedo, fue necesidad, o simplemente no me quisiste lo suficiente? En su interior se mezclaban la gratitud y la rabia. Gratitud porque había tenido una infancia llena de amor en brazos de Martín y Rebeca, rabia porque sentía que le habían arrebatado la posibilidad de conocer sus raíces. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se detuvo frente a un estanque donde los patos nadaban en calma. El reflejo del agua le devolvió una imagen de sí mismo, un joven con ojos cansados, en plena búsqueda de identidad. ¿Quién soy en realidad?, se preguntaba. Y en ese instante recordó un versículo que tantas veces había escuchado de niño: antes que te formase en el vientre, te conocí, Jeremías 1:5. Dios me conoce, pero yo ni siquiera conozco a la mujer que me dio la vida, susurró con un nudo en la garganta.
Una noche decidió hablar con Martín y Rebeca. Los encontró en la sala, sentados uno junto al otro, leyendo la Biblia. La luz cálida de la lámpara iluminaba sus rostros serenos. Papá, mamá, necesito hablar con ustedes. Ellos cerraron el libro y lo miraron con atención. Dinos, hijo, respondió Rebeca. He pensado mucho en la carta. No dejo de imaginar cómo será mi madre biológica. Siento que necesito verla, aunque sea una vez. Hubo un silencio lleno de comprensión. Martín respiró profundo y dijo, Samuel, entendemos tu deseo. No nos ofende. Tú eres nuestro hijo y siempre lo serás. Pero también sabemos que tu corazón necesita respuestas. Rebeca le tomó la mano. Si decides buscarla, no lo hagas solo. Nosotros estaremos contigo, y sobre todo, permite que Dios guíe cada paso. Él sabe cuándo y cómo abrir las puertas. Las palabras de sus padres lo conmovieron hasta las lágrimas. En ese momento comprendió que su amor era tan grande que no temían perderlo, porque confiaban en que había algo más fuerte que los unía, la fe. Samuel comenzó a investigar. Pasaba horas en la computadora revisando registros civiles, foros de adopciones, bases de datos públicas. Cada clic era una mezcla de esperanza y frustración. Una tarde, mientras buscaba en un archivo digital del hospital donde había nacido, encontró un nombre que le aceleró el corazón, Camila Ríos. La información era escasa, pero suficiente para despertar una avalancha de emociones. Se quedó mirando la pantalla, con los ojos vidriosos. Camila, así te llamas, susurró. No podía dejar de repetirlo, como quien saborea por primera vez una palabra sagrada. Los días siguientes fueron un torbellino. Por un lado, estaba el deseo ardiente de encontrarla. Por otro, el miedo a lo que podría descubrir. ¿Y si ella me rechaza otra vez? ¿Y si tiene otra familia y yo soy solo un recuerdo doloroso que quiere olvidar? Había noches en que caía de rodillas junto a su cama y lloraba, Señor, dame valor. No quiero llenar mi corazón de odio si ella no me acepta. Solo quiero la verdad. En esos momentos recordaba a Jesús en Getsemaní, orando con lágrimas y sudor como gotas de sangre, diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa imagen lo inspiraba a rendirse, aunque el miedo siguiera allí. Un día, compartió su inquietud con Daniel, un amigo cristiano que conocía del colegio y del grupo juvenil. Estaban sentados en una cafetería, con el aroma a café recién molido llenando el ambiente. Es un camino duro, hermano, dijo Daniel, mientras removía su taza. Pero recuerda algo, tu identidad no depende solo de tu madre biológica. Tú eres hijo de Dios, y eso nunca cambiará. Lo sé, respondió Samuel bajando la mirada. Pero siento que si no la busco, siempre tendré un vacío. Daniel lo miró con firmeza. Entonces busca, pero no dejes que el vacío te defina. Permite que Cristo lo llene primero. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Ya con 18 años, al terminar la secundaria y prepararse para entrar a la universidad, Samuel se levantó una mañana con una convicción distinta. Tomó la carta y la sostuvo contra su pecho. Voy a encontrarte, mamá. Y cuando lo haga, no será para reclamarte, será para entenderte. Al pronunciar esas palabras, sintió una paz extraña, como si Dios mismo lo estuviera guiando hacia ese encuentro. La búsqueda apenas comenzaba. Samuel tenía un nombre, una esperanza y un Dios que le había prometido no dejarlo solo. ¿Qué ocurrirá cuando finalmente logre dar con el paradero de Camila? ¿Será recibido con amor, o el pasado volverá a herirlo? El día había llegado. Después de meses de búsqueda, correos enviados, llamadas a oficinas y noches enteras de oración, Samuel por fin tenía en sus manos una dirección, el lugar donde vivía Camila Ríos,
la mujer que lo había traído al mundo. El corazón le latía con fuerza mientras se preparaba esa mañana. Frente al espejo, ajustaba una y otra vez la corbata que Rebeca le había regalado en su cumpleaños número 18. Sentía un torbellino de emociones, alegría, miedo, ansiedad, pero sobre todo una pregunta que lo consumía: ¿qué pasará cuando me vea? Martín y Rebeca lo acompañaron. En el auto, reinaba un silencio solemne. El paisaje pasaba rápido por la ventana, casas humildes, árboles mecidas por el viento, niños jugando en la calle. Pero Samuel apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar. Hijo, rompió el silencio Martín, con voz serena, recuerda lo que hemos hablado. No busques reproches. Ve con un corazón dispuesto a escuchar. Lo sé, papá, respondió Samuel, respirando hondo. Solo quiero saber quién soy para ella. Rebeca le tomó la mano y la apretó suavemente. Y pase lo que pase, nunca olvides que eres nuestro hijo, pero más que nada, eres hijo de Dios. La casa estaba al final de una calle tranquila. Era una construcción sencilla, con paredes color crema y macetas en la entrada. Samuel bajó del auto con las piernas temblorosas. Cada paso hacia la puerta parecía pesar toneladas. Tocó el timbre. El sonido resonó como un eco interminable en su corazón. Segundos después, la puerta se abrió. Una mujer de rostro sereno, con algunas canas entremezcladas en su cabello castaño, lo miró con sorpresa. ¿Sí?, preguntó con cautela. Samuel tragó saliva. ¿Usted es Camila Ríos? Ella frunció el ceño, intentando reconocerlo. Sí, soy yo. ¿Quién eres? El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, Samuel sacó del bolsillo la carta amarillenta y la extendió hacia ella. Soy Samuel, el hijo que usted dio en adopción. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Sus labios temblaron y, sin poder pronunciar palabra, se llevó las manos a la boca. Una mezcla de asombro y dolor la invadió de golpe. Camila dio un paso atrás, tambaleándose. Samuel, nervioso, dudó si entrar o marcharse. Pero ella, con lágrimas en los ojos, apenas logró susurrar: pasa, hijo, por favor, pasa. La sala era pequeña pero acogedora, con fotos familiares en la pared y un aroma a café recién hecho. Camila se sentó en el sillón, temblando. Samuel permaneció de pie, sin saber qué hacer. Perdóname, logró decir ella, con la voz quebrada. No hay un solo día de mi vida en que no haya pensado en ti. El nudo en la garganta de Samuel se rompió. Yo solo quiero entender, mamá. Quiero saber, ¿por qué? Camila tomó aire, como si buscara fuerzas en lo más profundo de su ser. Tenía 19 años cuando supe que estabas en mi vientre. Mis padres me rechazaron, me echaron de la casa. El hombre en quien confiaba me abandonó. Yo no tenía nada, ni siquiera un techo seguro. Sus lágrimas caían sin control. Cuando naciste, te miré y sentí que mi vida se partía en dos. Te amaba con todo mi corazón, pero sabía que no podía darte lo que merecías. Tenía miedo, estaba sola, y lo único que pensé fue: quiero que viva, aunque no sea conmigo. Samuel la escuchaba en silencio. Cada palabra era como un golpe, pero también como un bálsamo. No lo había entregado por desamor, sino por desesperación. Encontré a una pareja, continuó Camila, Martín y Rebeca. Vi algo en ellos, un brillo distinto, una fe que yo no entendía. Y en mi interior supe que contigo estaría seguro. Samuel cerró los ojos, conteniendo el llanto. Esa fe de la que hablaba su madre era la misma que lo había sostenido toda la vida. Se hizo un silencio largo. Camila temblaba, esperando un reproche, un grito, un rechazo.
Carlos Samuel se levantó, se acercó y se arrodilló frente a ella. Mamá, gracias. Ella lo miró, confundida. ¿Gracias? ¿Por qué? Porque pudiste elegir otro camino, pero me diste la vida. Y gracias a ti, conocí a la familia que Dios usó para mostrarme su amor. Camila rompió en llanto. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en un solo instante. Perdóname, hijo, perdóname. Ya te perdoné, mamá. Incluso antes de conocerte. Ese abrazo, que había tardado casi 2 décadas en llegar, sanó heridas profundas en ambos corazones. Cuando la calma regresó, Camila lo miró con una mezcla de nervios y ternura. Samuel, hay algo más que debes saber. Él la observó intrigado. ¿Qué cosa? Camila bajó la mirada, jugueteando con sus dedos. No estás solo. Tienes una hermana menor. Las palabras retumbaron en la sala. Samuel se quedó helado. ¿Una hermana? Sí, fruto de mi nueva familia. Ella no sabe de ti todavía, pero creo que merece conocerte. Samuel sintió que el mundo volvía a moverse bajo sus pies. Una hermana. Una nueva pieza en el rompecabezas de su vida. El encuentro que tanto había esperado no solo le había dado respuestas, sino que también le abría una puerta inesperada hacia un vínculo nuevo. ¿Cómo reaccionará Samuel al conocer a la hermana que nunca supo que tenía, y qué impacto tendrá este descubrimiento en su nueva relación con Camila? El silencio llenaba la sala después de aquella revelación. Samuel seguía procesando lo que su madre biológica acababa de decirle: tenía una hermana menor. Las palabras rebotaban en su mente como un eco imposible de detener. Una hermana, repitió en voz baja, como si necesitara escucharlo para creerlo. Camila asintió, nerviosa. Sus manos temblaban mientras jugueteaba con el borde de la mesa. Sí, Samuel. Se llama Valeria, tiene 13 años. Creció en este hogar, con mi actual esposo. Ella no sabe nada de ti, aún. Samuel tragó saliva. Un torbellino de emociones lo invadía: sorpresa, curiosidad, miedo. ¿Qué pensará ella cuando sepa que existo? ¿Me rechazará o querrá conocerme? Camila respiró hondo. Hijo, hay cosas que nunca dije, ni siquiera a mí misma. El día que te entregué, sentí que moría. Pero tenía tanto miedo. Quería protegerte, y al mismo tiempo, me sentía la peor madre del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Llevé ese dolor en silencio durante años. Ni siquiera cuando nació Valeria tuve el valor de contarle que yo ya había sido madre antes. Guardé ese secreto en lo más profundo de mi corazón, como una herida que nunca cicatrizaba. Samuel la escuchaba con atención. Era como abrir un libro cerrado durante casi 2 décadas. Mamá, dijo con voz suave, no sabes cuánto necesitaba escuchar esto. Ella lo miró sorprendida. ¿De verdad? Pensé que me odiarías al saberlo. Samuel negó con la cabeza. Al contrario, siento que, por primera vez, entiendo tu dolor. Camila se cubrió el rostro con ambas manos. Samuel, nunca me perdoné. Me preguntaba si habrías crecido resentido, si me maldecías cada noche. Cuando oraba, porque, aunque no era creyente, más de una vez grité a Dios en mi desesperación, le pedía que cuidara de ti, aunque yo no pudiera. Samuel se quedó en silencio, sorprendido por esa confesión. Una chispa de esperanza brilló en su interior, aun sin ser cristiana, su madre había clamado a Dios por él. Mamá, tus oraciones no fueron en vano. Dios me cuidó. Crecí en un hogar lleno de amor y fe. Y hoy estoy aquí, no para juzgarte, sino para decirte que tu decisión no me quitó la vida, me la dio. Camila rompió en llanto.
El peso que había cargado tantos años comenzaba a desmoronarse. Samuel tomó la carta amarillenta del bolsillo. Esta carta fue el inicio de todo. Cuando la encontré, sentí que me hablabas al corazón. Pero ahora entiendo, no fueron solo tus palabras, fue Dios usándolas para guiarme hasta ti. Camila lo miró con asombro. ¿De verdad crees que Dios estuvo detrás de todo esto? Samuel asintió con convicción. Sí. A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero Dios entrelaza nuestras historias con hilos invisibles. Él nunca dejó de estar presente. Camila suspiró. Tengo miedo, Samuel. No sé cómo reaccionará Valeria cuando sepa que tiene un hermano mayor. ¿Por qué miedo?, preguntó él con calma. Porque siento que he vivido una mentira con ella. He callado una parte de mi vida, y temo que me reproche por haber guardado silencio. Samuel la miró fijamente. Mamá, no subestimes el poder de la verdad. Yo pasé años con preguntas sin respuesta, y aunque dolió, la verdad me dio libertad. Quizá a Valeria le pase lo mismo. Camila se quedó pensativa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era hora de dejar atrás las cadenas del pasado? Al caer la tarde, Samuel se levantó y caminó hacia la ventana. El sol pintaba el cielo de tonos anaranjados, como si anunciara un nuevo comienzo. Cerró los ojos y dijo en voz baja, Señor, dame fuerzas para aceptar lo que venga. Camila lo observaba, conmovida. ¿Estás orando? Sí, mamá. Porque aprendí que cuando ya no sé qué hacer, lo mejor es hablar con Dios. Ella se quedó en silencio. Había vivido tantos años intentando llenar su vacío con esfuerzos humanos, y ahora veía en su hijo algo distinto, una paz que ella anhelaba. Mamá, dijo Samuel, volviéndose hacia ella, no sé qué pasará con Valeria, pero quiero conocerte más. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sea de a poco. Camila lo abrazó con fuerza, como si quisiera sellar una promesa. Yo también, hijo. No sabes cuánto había soñado con este momento. Las palabras nunca dichas estaban saliendo a la luz, el dolor, la culpa, las oraciones secretas, la esperanza. Cada confesión era como arrancar espinas que habían estado enterradas demasiado tiempo. Mientras se despedían por ese día, Samuel se quedó pensando en la revelación de su hermana. Su corazón estaba dividido entre el gozo de haber encontrado a su madre y la incertidumbre de conocer a Valeria. Camila lo acompañó hasta la puerta. Samuel, no sé cómo será el camino de aquí en adelante, pero gracias por no darme la espalda. Él sonrió con ternura. Mamá, ya lo dijiste una vez, siempre seré parte de ti. Y ahora lo confirmo, tú siempre serás parte de mí. Esa noche, mientras regresaba a casa con Martín y Rebeca, Samuel miró la carta una vez más. Ya no la veía como un símbolo de abandono, sino como un puente que Dios había usado para unir lo que parecía perdido. Pero una nueva pregunta lo mantenía en vela: ¿cómo reaccionará Valeria cuando descubra que tiene un hermano mayor, y será este encuentro una oportunidad de restauración o de nuevos conflictos? El encuentro con Camila había dejado a Samuel con una mezcla de alivio y de nuevas preguntas. Había podido escuchar de su propia madre las razones de aquel adiós, pero ahora había un nuevo reto delante: conocer a Valeria, su hermana menor. Durante días, Samuel pensó en cómo sería aquel encuentro. Se la imaginaba de muchas formas: enojada, sorprendida, indiferente, quizá incluso feliz. Pero había otra figura que también ocupaba su mente: el esposo actual de Camila, Jorge, el hombre que había criado a Valeria. Un domingo por la tarde, Camila llamó a Samuel por teléfono. Su voz sonaba tensa, como si llevara horas practicando lo que iba a decir. Hijo, he hablado con Jorge, le conté todo. Samuel sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué dijo?
Hubo un silencio antes de la respuesta. Se sorprendió, claro, pero me apoyó. Me dijo que era momento de dejar de ocultar el pasado. Está dispuesto a conocerte y a hablar contigo. El corazón de Samuel se aceleró. Era el paso que necesitaban antes de contarle a Valeria. Una semana después, Samuel volvió a la casa de Camila. Esta vez, lo recibió en la puerta un hombre de complexión robusta, con canas en las sienes y una mirada firme pero cálida. Tú debes ser Samuel, dijo Jorge, extendiendo la mano. Samuel dudó un segundo, pero luego la estrechó con fuerza. Sí, señor. Soy yo. No me diga señor, respondió Jorge con una sonrisa ligera. Llámame Jorge. Entraron a la sala, donde Camila los esperaba con nervios visibles. Jorge se sentó frente a Samuel, y durante unos segundos, el silencio lo dijo todo. Era como si ambos midieran el terreno antes de dar el primer paso. Mira, muchacho, empezó Jorge. No voy a negar que esto me sorprendió. Pero quiero que sepas algo, no estoy aquí para ponerte barreras. Al contrario, si Dios permitió que nos encontremos, debe ser por una razón. Las palabras golpearon el corazón de Samuel con una mezcla de paz y respeto. Gracias, Jorge, yo no vengo a quitar nada. Solo quiero conocerlos y, si se puede, ser parte de la vida de mi hermana. Jorge lo observó detenidamente. Finalmente, asintió. Eso dependerá de cómo ella lo reciba. Pero te prometo que yo no seré un obstáculo. Esa misma tarde, Camila y Jorge llamaron a Valeria. La niña entró en la sala arrastrando las pantuflas, con un cuaderno bajo el brazo y el cabello recogido a la ligera. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me llaman tan seria?, preguntó, dejando el cuaderno sobre la mesa. Camila tragó saliva. Hija, hay algo que debo contarte. Antes de que tú nacieras, yo tuve otro hijo. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Otro hijo? ¿Cómo que, otro? Él es Samuel, dijo Jorge con voz suave, señalando al joven que estaba sentado en el sillón. Es tu hermano mayor. La niña abrió los ojos como platos y miró a Samuel de arriba a abajo. ¿Mi hermano? ¿De verdad? Samuel bajó la mirada, sintiéndose vulnerable. Sí, Valeria. Soy tu hermano. No sabía de ti hasta hace poco, pero me encantaría conocerte, si me dejas. Valeria dio un paso hacia atrás, con la inocencia y la confusión propias de su edad. Esto es raro. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Camila se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Porque tuve miedo, hija. Temía que no lo entendieras o que pensaras mal de mí. La niña guardó silencio unos segundos, mordiéndose el labio. Luego miró a Samuel y, con la sinceridad de un corazón joven, dijo, está bien, pero no prometo nada. Solo, quiero ver cómo eres. Samuel sonrió entre lágrimas. Esa respuesta, sencilla pero genuina, fue para él más valiosa que cualquier discurso elaborado. Aquellas palabras fueron como una puerta entreabierta. Samuel sonrió con alivio. Gracias, Valeria. No espero que todo sea perfecto, solo quiero empezar con lo poco que tengamos. Los días siguientes fueron un proceso. Samuel y Valeria comenzaron a pasar ratos sencillos juntos, dibujar en la mesa del comedor, jugar cartas o pasear con el perro de la familia. Momentos pequeños, pero llenos de descubrimientos. Aunque al principio la relación era torpe, poco a poco comenzaron a reír y compartir más. Camila los observaba con lágrimas contenidas. Ver a sus dos hijos juntos era algo que nunca imaginó. Jorge, aunque discreto, apoyaba con gestos sencillos, preparar una comida, preguntar cómo había ido la tarde, y recordar que la familia se construye con paciencia. Una tarde,
mientras coloreaba en su cuaderno junto a Samuel, Valeria levantó la mirada y dijo con ingenuidad: «Es raro tener un hermano de repente, pero me gusta. Me siento menos sola». Samuel sonrió, conmovido. «Yo también, Valeria. Tú eres un regalo inesperado para mí». Camila, que los escuchaba desde la cocina, no pudo evitar llorar en silencio. Por primera vez en años, sentía que Dios estaba transformando su historia, tejiendo con gracia incluso los hilos más rotos. Esa noche, antes de dormir, Samuel abrió su Biblia y leyó un versículo que le vino al corazón: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», Apocalipsis 21:5. Cerró el libro y sonrió. «Sí, Señor, estás haciendo nuevas todas las cosas». El hijo entregado había encontrado a su madre. La culpa había comenzado a sanar. Y ahora, incluso la sorpresa de una hermana y un nuevo padre en escena, se convertían en un lazo de esperanza. Pero la historia aún no estaba completa. ¿Cómo terminaría esta travesía de dolor y redención? ¿Podría Camila encontrar también en Cristo la paz que Samuel ya había descubierto? El tiempo había pasado, y lo que comenzó como un encuentro lleno de lágrimas se había convertido en una historia de restauración. Samuel ya no era solo el hijo entregado, ahora era un hermano, un puente de reconciliación y, sobre todo, un joven convencido de que Dios había tejido cada hilo de su historia con un propósito eterno. Camila, que durante años había cargado con el peso de la culpa, ahora comenzaba a caminar ligera. Acompañaba a Samuel a la iglesia los domingos, al principio con timidez, casi como una visitante curiosa, pero poco a poco con hambre de aprender más. Una tarde, después del culto, se quedó mirando el altar vacío. «Nunca pensé que algún día pondría un pie en este lugar», le confesó a Samuel. «Pero ahora entiendo. Dios no solo te cuidó a ti, también me ha estado esperando a mí». Samuel sonrió con ternura. «Mamá, Él nunca dejó de amarte. A veces creemos que ya es tarde, pero con Dios siempre hay un nuevo comienzo». Jorge también fue parte de ese cambio. Aunque al principio fue cauto, pronto se convirtió en un apoyo para Samuel. Solía decirle: «Quizá no estuve en tus primeros años, pero si me lo permites, quiero estar en los que vienen». Para Samuel, esas palabras eran como bálsamo. No pretendía reemplazar a Martín, su padre adoptivo, pero agradecía tener otro ejemplo de fe y firmeza en su vida. Y para Camila, ver a su esposo y a su hijo mayor conversar como si hubieran compartido toda la vida era un milagro silencioso que confirmaba que Dios realmente estaba sanando lo que parecía imposible. Un viernes por la tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Samuel recibió un mensaje en su celular. Era de Laura, una compañera cercana de la universidad. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La encontró en un café del centro, con los ojos rojos y la voz entrecortada. «Samuel, estoy embarazada. Y, estoy pensando en abortar». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Durante unos segundos no supo qué decir. Luego recordó cada lágrima de su madre, cada confesión, cada oración en silencio. «Laura, entiendo tu miedo, pero déjame contarte algo que quizá pueda ayudarte a decidir». Samuel le habló de su historia. Le contó cómo su madre biológica, a pesar de la presión y la soledad, eligió darlo en adopción en lugar de abortar. Le confesó que, aunque dolió, esa decisión le dio la oportunidad de vivir, crecer en un hogar lleno de amor y, finalmente, reencontrarse con ella. Laura lo escuchaba en silencio, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Y, ahora la perdonaste?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondió Samuel con firmeza. «Porque entendí que me amó, aunque no pudiera quedarse conmigo. Y porque vi cómo Dios convirtió ese dolor en bendición». Entonces, como si el cielo mismo hubiera preparado el momento, Camila apareció en el café.
Había quedado en encontrarse con Samuel más tarde, pero llegó antes de tiempo. Al ver la escena, Samuel la presentó. Laura, ella es mi madre biológica. Camila la tomó de las manos. Hija, yo pasé por lo mismo que tú. Tenía miedo, estaba sola, y pensé que no podría criar a mi hijo. Pero en lugar de abortar, lo entregué, y aunque sufrí mucho, hoy puedo decirte que fue la mejor decisión. Porque él está vivo. Porque Dios lo cuidó. Y porque ahora puedo mirarlo a los ojos y decirle que lo amo. Laura rompió en llanto. Era como si Dios hubiera enviado exactamente a las personas que necesitaba escuchar. Días después, Laura volvió a escribirle a Samuel. He decidido tener a mi bebé. No sé cómo lo voy a hacer, pero tus palabras y las de tu madre me dieron fuerza. Gracias. Samuel cerró los ojos conmovido. Gracias, Señor, susurró. Ahora entiendo por qué permitiste todo esto. Con el tiempo, Camila entregó su vida a Cristo. Una mañana, en la iglesia, levantó las manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Señor, gracias porque cuando pensé que lo había perdido todo, descubrí que tú estabas escribiendo una historia mejor. Samuel, desde su asiento, la miraba con el corazón rebosante de gratitud. Su vida no había sido fácil, pero ahora veía con claridad que cada herida había tenido un propósito, transformar su historia en un testimonio de fe y esperanza. La historia de Samuel y Camila no se quedó solo en ellos. Tocó a Jorge, a Valeria, a Laura y a muchos otros que los escucharon. Porque cuando Dios sana un corazón, lo hace no solo para esa persona, sino para que otros también encuentren consuelo. Samuel lo entendió profundamente una noche mientras escribía en su diario, mi madre me entregó para que viviera. Y ahora, con nuestro testimonio, otros bebés podrán vivir, y otras madres podrán encontrar esperanza. El dolor del pasado no desapareció como si nunca hubiera existido, pero ahora estaba redimido. Samuel había encontrado a su madre. Camila había hallado el perdón. Valeria, con apenas 12 años, había ganado un hermano mayor que la cuidaba y la hacía sentir acompañada. Y Laura, gracias a ese encuentro providencial, había decidido dar vida a su hijo. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. Esa verdad ahora brillaba en cada paso de su camino. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal Tras las Historias. Activa la campanita para recibir más contenido lleno de fe, esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video.